casi diríamos una de las primeras alteraciones del estado de ánimo que empiezan a hacerse escuchar a lo largo de la historia en relación a la psicopatología en salud mental. ¿Mm? Vamos a ver cómo están hoy en día clasificados por el DSM-5 y vamos a ver los principales, digamos, de ellos para que podamos entender de qué manera podemos hacer el diagnóstico. Bueno, ustedes me avisan si hay alguien que quiere entrar y no se puede. Recuerden que la bibliografía es la general, que habitualmente tienen en el aula virtual, pero esto lo pueden sacar del TRAPS, lo pueden sacar del AMIR. Hay un manual de Suárez Richards que es sobre psiquiatría, que es un compendio que está en biblioteca, que también les puede servir, y si no, por lo general, los manuales de psiquiatría de urgencias tienen a veces algunos apartados sobre los cuadros más frecuentes de consulta. ¿Mm? Los trastornos del estado de ánimo son todo un apartado que ahora vamos a ver. Yo no me voy a detener mucho en el tema de la historia, pero sí decirles que obviamente desde tiempos de la Edad Media, desde Hipócrates en adelante, habían empezado las teorías de los humores, ¿no? En esa teoría de los humores, de alguna manera, los líquidos del organismo tenían que estar equilibrados, ¿no? Cuando había algún exceso de alguno de esos líquidos, por ejemplo, la sangre o la bilis, representaban determinados líquidos del organismo, ¿no? Que estos humores tenían que estar, como decíamos, compensados. Si había un exceso de bilis negra, que sería la bilis en sí misma, esto traía un cuadro que en aquel momento se denominó melancolía, que no es tal como la conocemos hoy a la melancolía, pero bueno, en aquel momento se llamaba así y tenía que ver con lo que hoy podríamos decir es un cuadro de depresión mayor, ¿no? Y fíjense los síntomas que empezaban a registrar los primeros registros que tenemos en relación a salud mental. ¿Mm? Podríamos decir que esto de lo que habla el Power respecto de la historia es el devenir de cuestiones de psicopatología que luego va a terminar en el DSM, ¿no? Pero ustedes saben que hay otras nomenclaturas, hay otras maneras de clasificar la psicopatología. Por ejemplo, la psicopatología psicoanalítica solamente nos va a hablar de estructuras en un principio de la enseñanza. ¿M? Y entonces vamos a tener neurosis, psicosis, perversión, y los síntomas van a estar dentro de estas estructuras. Bueno, pero si nos vamos a la historia de lo que es la psicopatología clásica, ahí tenemos los primeros registros. La melancolía para el psicoanálisis va a ser ese cuadro de depresión mayor, ¿no? Que representa para nosotros hoy en día la depresión. En esos cuadros había una reducción de todas las funciones, ¿no? El sujeto tenía menor motricidad, tenía menor velocidad en el pensamiento, tenía menos voluntad para hacer cosas, menos deseos, más ganas de estar en cama, muchas veces con insomnio, otras veces con somnolencia, perder el gusto por todas las cosas, y empiezan a aparecer algunos síntomas que no solamente se manifiestan en el estado anímico. Si nosotros pensamos en la semiología de estos cuadros clínicos, vamos a ver que podemos tener anedonia, esa incapacidad de disfrutar de las cosas, puede haber una hipertimia displacentera, es decir, el estado de ánimo está en más, pero generando displacer, hay tristeza, hay angustia, puede haber crisis de llanto. Por otra parte, clinofilia, deseo de estar en la cama, puede haber un aplanamiento afectivo, es decir, una baja intercambio de sentimientos, de emociones,
y de expresión de esas emociones, con una alexitimia, por ejemplo, la incapacidad de poder sentir las mismas cosas que antes se sentían y se expresaban a través de las emociones. ¿Mm? Bueno, hay un montón de tratados, los moros, todo lo que es historia en general, pre-romana, ya empiezan a reconocer estos síntomas, ¿no? Es decir, personas de las que se desconocía qué les pasaban, estaban los locos por un lado, la psicosis, y por otros lados aquellos que eran denominados con una cierta debilidad mental, cosa que sabemos que, bueno, por supuesto no es así. Eh, Se desconocían las causas, entonces se inventaban ciertas historias religiosas, ¿no? Respecto de cómo estaba el espíritu de esa persona, de cómo estaba en relación a su religión, al demonio, ¿no? Bueno, en fin, todo tipo de esoterías. Y llegamos hasta Calbaum, que es uno de los primeros que va a describir esos cuadros de alternancia, ¿no? Entre lo que era un cuadro de depresión y lo que era un cuadro de manía o de hipomanía. Que en aquel momento se denominó ciclotimia. Después vamos a ver que eso está circunscrito a ciertos criterios diagnósticos hoy en día, pero tenía que ver con los cambios anímicos, ¿no? De la hipomanía a la depresión. Y por supuesto Kraepelin fue quien de alguna manera generó los primeros tratados de enfermedades mentales, donde empieza a describir lo que se denomina demencia precoz, que luego va a devenir la psicosis. En este caso, la demencia precoz, él se refería a la esquizofrenia, pero describe un montón de otros cuadros psicóticos. Hay también dentro de la escuela alemana, así como dentro de la escuela francesa, diferentes, como Leonard, por ejemplo, en la escuela francesa, van a describir cuadros clínicos que tienen síntomas afectivos, tanto de depresión como de manía. Y les colocan diferentes nombres que van mutando a lo largo de la historia hasta llegar a hoy. Leonard se encarga de hacer un espectro de las psicosis maníaco-depresivas. La escuela particularmente de Leonard es una escuela específica que no todos los médicos psiquiatras ni conocen ni tampoco siguen, pero son diferentes cuadros de psicosis que tienen a su vez cuadros afectivos. Nosotros preferimos hacer más bien una diferenciación, no digo que no tenga utilidad, es sumamente útil para todos los casos difíciles, los psiquiatras lo usamos, pero no es algo para el pregrado, ¿sí? Es algo para ya la especialidad. Entonces no me voy a detener mucho en eso, pero hay un montón de casos complejos de cuadros de psicosis que claramente tienen una psicosis, pero que a su vez suman síntomas afectivos. Para todo eso nos sirve la escuela de Leonard. Pero Kraepelin, podríamos decir, es el gran padre de la psiquiatría, de la psiquiatría clásica, que empieza con sus primeros manuales de enfermedades mentales, en donde, como dije, empieza a describir la demencia precoz, la esquizofrenia y también las psicosis maníaco-depresivas, en donde empieza en el apartado de trastornos del estado de ánimo a colocar lo que sería hoy la bipolaridad, ¿no? Y fíjense lo que empieza a describir, algo que categóricamente nos muestra cómo es el cuadro clínico en la fase maníaca. Fíjense dentro de las alteraciones de la semiología, fuga de ideas, es decir, el paciente empieza a hablar y corta una idea y empalma con la otra y el pensamiento se torna incoherente porque se le van las ideas de la alta velocidad que tiene el flujo de pensamiento y también de lenguaje. Aparece esta fuga de ideas, que incluso el paciente puede quedarse tildado, ¿no? O sonar incoherente con la concatenación de una idea seguida por la otra. La exaltación, por supuesto, del estado de ánimo y la hiperactividad, ¿no? Después vamos a ver los síntomas específicos que considera el DSM para el episodio maníaco.
Y en la fase depresiva va a describir lo contrario, ¿no? En vez de la aceleración del curso del pensamiento, la inhibición del pensamiento, con un enlentecimiento del curso, con una reducción en los sentimientos, en la experiencia de ciertos sentimientos, incapacidad de demostrar las emociones, incapacidad de sentir deseos, tristeza, dijimos, angustia, decaimiento, cansancio, puede aparecer insomnio o hipersomnio, habíamos dicho, y la inhibición psicomotriz, ¿no? Acompañando ese cuadro depresivo. Podríamos decir aquí que la patología más importante dentro de la psiquiatría es la depresión endógena. ¿A qué le llamamos? Porque, bueno, hay cuadros reactivos, también en las escuelas antiguas se hablaba de reactividad de un cuadro. ¿Esto qué implica que un cuadro sea reactivo? Una depresión reactiva. Implica que hay viejas nomenclaturas que hablan de que habría un desencadenante. Habría algo en la historia de ese sujeto, una situación de duelo, una pérdida, un accidente, alguna situación que haya detonado ese episodio depresivo. Y las depresiones más bien endógenas son aquellas en donde encontramos una alteración de neurotransmisores, pero no sabemos muy bien a qué se debe su causa. Hay alguna alteración a nivel del sistema nervioso, hay predisposiciones genéticas, hay herencias familiares, sabemos que existen, pero que no se ha dado con una determinada patología en particular. Así que, bueno, a eso denominamos endógeno. Todo lo otro, como ustedes saben en las clasificaciones, ya vamos a ver que el DCM, habíamos dicho que el DCM-5 tenía nuevas categorías adicionales a las que tenía el DCM-4. Dentro del DCM-4 están los trastornos del estado de ánimo, engloban todo lo que son depresiones y asociados los cuadros de bipolaridad. Y en el DCM-5 están aparte. Por un lado, en el DCM-5 aparecen los trastornos depresivos y fíjense los cuadros que figuran. Yo les decía, ¿no? Por un lado tenemos los cuadros en sí mismos, podríamos decir hasta el depresivo persistente, ahora los vamos a nombrar bien y tratar de diferenciar, y por otro lado aquellos que son inducidos por otras causas. Pueden ser sustancias, pueden ser una enfermedad médica o pueden no estar especificados por ninguno de los anteriores. Esas tres categorías siempre el DCM las tiene detrás de cualquier apartado, de cualquier capítulo, tanto en la psicosis, en la ansiedad, en los del estado de ánimo o la depresión en este caso. Entonces, el arquetipo de los trastornos depresivos va a ser el trastorno depresivo mayor, que para nosotros los psiquiatras es un cuadro endógeno, ¿sí? Como decíamos, hay un montón de teorías, pero se desconoce la causa. Si hay una causa por una enfermedad médica, como puede ser un lupus, como puede ser un hipotiroidismo, bueno, un montón de enfermedades médicas que pueden producir cuadros depresivos. Vamos a hablar de depresiones que tienen una causa orgánica, ¿no? Y no endógena. Así que la referencia de endógeno hace referencia a aquellos cuadros que se desconoce la causalidad, tanto de factores externos como internos, a pesar de que haya muchas teorías que lo expliquen. El depresivo mayor es el modelo fundamental de la depresión. Ahora vamos a ver los criterios diagnósticos. Después vamos a tener dos que son menores, el disfórico premenstrual, digamos que aparecen las mujeres en ese periodo de menstruación, el de desregulación disruptiva, que vendría a ser un síntoma entre ansioso y depresivo, y el depresivo persistente, que antes denominábamos distimia. Yo diría que saber nombrarlos y poder describir estos dos, depresivo mayor y distimia, es como lo fundamental de estos cuadros depresivos. Bien, si vamos a los criterios del depresivo mayor, fíjense cómo siempre hemos dicho, el DCM conforma sus diagnósticos por un criterio sintomático y otro criterio temporal.
de la conjunción de ambos criterios, más descartar enfermedad médica, consumo de sustancias y otras causas de la enfermedad, se puede hacer el diagnóstico. Fíjense dentro del criterio A, que sería el fundamental, digamos, para cumplir con un trastorno depresivo mayor, tenemos 5 más de estos síntomas que vamos a nombrar acá, eh, que hayan generado un cambio en el previo funcionamiento y por otro lado, que hayan generado pérdida de interés o displacer. Obviamente que esto tiene que estar durante un tiempo significativo. A veces hablamos de un mes, a veces hablamos de 6 meses. Recuerden que el cuadro depresivo mayor es prolongado, pero no tanto como la distimia, que es el contrapunto del depresivo mayor. Después el DSM también les va a agregar otras categorías como severo, moderado, grave, según hasta dónde lleguen esos síntomas. Hay muchos cuadros con los cuales hacer diagnóstico diferencial, porque imagínense que, por ejemplo, una de las demencias son una de las patologías que pueden debutar con un cuadro depresivo, pero que en general sea una pseudodemencia, que se denomina, en donde ese cuadro depresivo es el preludio de lo que después va a ser la instalación de un cuadro ya de deterioro cognitivo, ya degenerativo. Bien, 5 más entonces. ¿Qué tiene que haber? Estado de ánimo deprimido la mayor parte del día o casi todos los días. Fíjense, sentimientos de tristeza, vacío, desesperanza. Disminución del interés o el placer, que son al menos uno de estos dos, tienen que estar presentes para poder hacer el diagnóstico dentro de esos 5 criterios. Puede haber pérdida de peso o aumento de peso, insomnio, que es lo más habitual, o hipersomnia. Cuando hablamos de hipersomnia, de alguna manera tiene ciertas características atípicas esa depresión. Si hablamos de depresión atípica, se va a acompañar de hipersomnia en vez de insomnio. La depresión habitualmente tiene insomnio. El paciente está realmente desasosegado, está todo el día en la cama pensando, angustiado, sintiéndose el responsable, a veces hasta de todos los males del mundo, con un total sentimiento de desesperanza y no puede moverse de ese lugar. Y a eso asociado el insomnio, imagínense de día y de noche con esas preocupaciones. Son cuadros verdaderamente severos que muchas veces resuelven con tratamientos menores, altas dosis, o a veces requieren otros fármacos más importantes. Ahora les voy a decir cómo es el tratamiento. Entonces, dijimos, estado de ánimo deprimido, disminución del interés o del placer, pérdida de peso o ganancia, insomnio o hipersomnia. Puede haber agitación o retraso psicomotor. ¿Por qué? La depresión habitualmente se presenta con el lentecimiento del pensamiento, de la motricidad y demás. Pero como les dije, los cuadros atípicos pueden presentarse con agitación. Puede haber fatiga, pérdida de energía, sentimiento de culpabilidad, eso es muy importante. A veces el paciente pasa del autorreproche a tener ideas delirantes de ruina. Yo les decía, sentirse verdaderamente responsable de los males del mundo. Eso es una idea de ruina. Es una idea delirante donde raramente hay conciencia, digamos, de esa patología, de lo que se está pensando. Puede haber alguna racionalización al respecto, pero se está convencido de que es el culpable de que todo esté mal, ¿no? No solamente las personas a su alrededor. Obviamente puede haber ideación suicida o pensamientos de muerte recurrentes. En el caso de la distimia, bueno, habíamos dicho del depresivo mayor. Una cosa muy importante es el tema del tratamiento. Obviamente que si un paciente cuenta con estos criterios, tiene que ir al especialista, pero a veces no contamos con ese acceso tan rápidamente y tenemos que empezar un tratamiento. Siempre la primera línea de tratamiento para depresión son los IRS. Recuerden que dentro de los IRS teníamos algunos IRS potentes como la fluoxetina, que es bastante activadora y reduce el apetito, o la sertralina,
La fluoxetina generalmente se usa en dosis de 40 a 80 miligramos y la sertralina se utiliza en dosis de 100, de 150 miligramos para una depresión mayor. ¿Mm? Bien, entonces, em, es importante tener en cuenta que estos pacientes muchas veces pueden presentar grandes cuadros de desasosiego y tenemos que tener muy en cuenta el tema de las ideas de muerte. Porque si nosotros mejoramos muy rápidamente el estado de ánimo del paciente, puede pasar dos cosas. Tenemos el riesgo de que switche a manía. Ahora vamos a ver que dentro de los cuadros bipolares, los pacientes suelen debutar con un trastorno depresivo mayor. ¿Mm? Generalmente el primer episodio dentro de un cuadro bipolar es un depresivo mayor. ¿Mm? Entonces, eh, es muy importante diferenciar si la depresión tiene características unipolares o bipolares, sobre todo respecto de los antecedentes familiares y personales de ese paciente. Y por otra parte, también elucidar o entrevistar al paciente de tal manera de saber qué tipo de pensamientos tiene, ¿no? Porque mejorarlo rápido es casi como empujarlo. A veces el paciente está tan inhibido motrizmente que no lleva a cabo la ideación, el intento de suicidio, pero que la ideación y la planificación están, solo que está con un cierto grado de anergia. Entonces, por eso tenemos que empezar con tratamientos generalmente suaves. Muchas veces, si la medicación responde, sobre todo un IRS, podemos agregar un estabilizador del ánimo, podemos agregar un antipsicótico atípico en bajas dosis, como podría ser una quetiapina o una lamotrigina de los estabilizadores, en muy bajita dosis para complementar como coadyuvante ese tratamiento. Depende de lo que nos encontremos. A lo mejor hay un gran insomnio, necesitamos un antipsicótico sedativo como la quetiapina en dosis de 25 o 50 miligramos para que el paciente descanse. Otras veces nos puede pasar que sintamos que hay síntomas mixtos, que se complementa con cierto grado de ansiedad, entonces necesitamos más un estabilizador todos los días para poder tratar esa instancia de ansiedad. En el contexto de una depresión que no sabemos si puede ser bipolar o unipolar hasta que no se dé el otro episodio maníaco o no, o nunca se dé, quizás. Pero bueno, lo tenemos que sospechar anticipadamente. Bien, entonces, empezamos con unir. Las guías dicen, para que sea un cuadro resistente, primero tenemos que haber probado más de un antidepresivo y tenemos que haber agotado ciertas instancias de combinación para poder decir en tiempo y forma adecuada. Entonces, nunca antes de los 2 a 6 meses de tratamiento vamos a cambiar el antidepresivo que tiene que estar en dosis adecuada. Como dije, una dosis de sertralina de 50 miligramos para una depresión es una dosis de inicio. Necesitamos que esté en 100, 150 miligramos durante al menos 2 meses para poder decir es resistente. Después, la segunda línea de tratamiento, sabemos que son los duales, y ahí teníamos desvenlafaxina para depresiones moderadas, o venlafaxina y duloxetina para depresiones más severas, o después, ya en una tercera línea de tratamiento, teníamos los tricíclicos, como la amitriptilina o la clorimipramina. ¿Mm? Bien, que recuerdan tenían ciertos efectos adversos cardiovasculares que había que tener en cuenta y lo dejamos en la última línea de tratamiento. Por lo general, los pacientes responden a los IRS o a los duales en altas dosis. Bueno, hasta aquí, trastorno depresivo mayor. En relación al trastorno depresivo persistente, fíjense que el estado de ánimo deprimido, la mayor parte del día, tiene que al menos durar 2 años. Entonces, ya si hablamos de un estado de ánimo afectado de manera prolongada, más allá de los 6 meses, es decir, 2 años, esa persistencia de depresión durante 2 años, que generalmente es de menor intensidad que un cuadro depresivo mayor, vamos a hablar de distimia o de trastorno depresivo persistente en el caso del DSM-5.
paciente con poco apetito o sobrealimentación, insomnio, hipersomnia, baja energía o fatiga, baja autoestima, falta de concentración para tomar decisiones, sentimientos de desesperanza. Obviamente que esto no se va a deber a otras patologías, como podrían ser enfermedades médicas o consumo de sustancias. Bien, entonces cuando el cuadro es prolongado y tiene menor intensidad es una distimia. Generalmente tienen cierto peor pronóstico, porque si bien no habla de un temperamento, es un trastorno sobreagregado, eso habla de las características del paciente, ¿eh? Pacientes que tienden hacia la depresión, hacia tener esos cuadros clínicos. El tratamiento es igual, digamos, se utilizan antidepresivos, generalmente está más indicado la combinatoria con estabilizadores. Bien, eso respecto a los trastornos depresivos dentro del DSM-5. Y recuerdan que decíamos, bueno, en el 5 están separados, ¿no? Los trastornos depresivos y los bipolares. Perdón, es muy común, digamos, que los cuadros depresivos se asocien a una alteración tiroidea. Así que es muy importante. Es el típico caso, digamos, que puede tener una depresión reactiva o no. Una mujer de 50 años con alteraciones tiroideas, con ciertas dificultades en el ámbito familiar, puede haber el antecedente del fallecimiento de algún familiar o no, que empieza con este cuadro, ¿no? De inhibición, de quedarse encerrada, de meterse en su casa. Recuerdan que la pandemia hizo estragos, no solamente en relación a la ideación suicida, no las tasas de suicidios que se vieron reducidas por ese aislamiento, ¿no? Pero las tasas de depresión mayor y de ansiedad crecieron muchísimo en la pandemia. Bien, entonces, eso le quería aclarar. Y si avanzamos sobre los cuadros bipolares, vamos a ver cuáles son los que se describen, ¿no? O sea, recuerden, tenemos los inducidos por sustancias, los debidos a enfermedad médica o no especificados, que serían las categorías residuales, las que descartaríamos. Y las propiamente endógenas o de la psiquiatría son el trastorno bipolar tipo 1, el tipo 2 y el ciclotímico. El trastorno bipolar tipo 1 habla de que el paciente al menos ha tenido un episodio depresivo mayor, que cumple los criterios para depresión mayor, y al menos un episodio de manía. Eso es el bipolar tipo 1, manía y depresión. ¿Qué sucede con los cuadros bipolares? Sucede que los pacientes bipolares normalmente tienen una total diferencia entre las presentaciones de los episodios. Entonces, puede haber un paciente que presente un trastorno depresivo mayor en la adolescencia y después durante 10 años no tiene síntomas y aparece el cuadro maníaco en la juventud temprana. O puede aparecer en el lapso de unos meses, ¿eh? Puede finalizar un cuadro de depresión y empezar uno de manía. Por lo general, los pacientes debutan con un cuadro depresivo mayor, pero no necesariamente tiene que ser así. Pueden también debutar con un cuadro de manía o de hipomanía. ¿Mm? Bien, entonces a veces nos llevan más de 10 años hacer el diagnóstico de bipolaridad. Después vamos a hablar de las implicancias del tratamiento, las diferencias que hay en el tratamiento. Si vamos al bipolar tipo 2, en el bipolar tipo 2 vamos a tener un episodio depresivo mayor y luego un episodio hipomaníaco. Podríamos decir que los síntomas de exaltación, de expansividad, tienen menor intensidad que los de manía. Y luego va a estar el trastorno ciclotímico, que vendría a corresponder al trastorno distímico o depresivo persistente, como lo llama el DSM-5, de la depresión. Vendría a ser aquel cuadro en donde se presentan síntomas de depresión
o de manía o hipomanía o mixtos durante un tiempo prolongado y esos síntomas son de menor intensidad. ¿Se entiende hasta ahí? ¿O voy muy rápido? Hello. ¿Hay alguien que me esté escuchando? Sí se entiende, profe. Ok, gracias. Bueno, interrúmpanme si hay alguna cosa que quieren saber, ¿sí? Entonces, recuerden que son episodios que muy pocas veces se dan de manera mixta. ¿Pueden aparecer episodios mixtos? Sí, pueden aparecer, pero muy pocas oportunidades se da de manera mixta. Generalmente hay un claro episodio depresivo mayor y luego hay la asociación en el bipolar tipo 1 con otro episodio hipomaníaco, perdón, maníaco o hipomaníaco en el caso de bipolar tipo 2. ¿M? Así que esa es por definición el cuadro de trastorno bipolar. Fíjense cómo en el bipolar tipo 1 vamos a ver los criterios diagnósticos de manía. ¿M? Fíjense cómo el paciente pasa por un periodo de cierta normalidad, ¿no? Donde el ánimo está normal, para luego aparecer un ánimo persistentemente elevado, ¿no? De cierta expansividad, podríamos decir. Irritable, persistencia de gran actividad. Es como que de repente el sujeto empieza a sentir que tiene mayor potencial que el que tenía. Entonces, no sé, si va al gimnasio, de repente quiere competir en una competencia, si le va bien con su negocio, quiere abrir 3 sucursales a la vez, todo esto junto, ¿no? Este, las cosas aumentadas en más. Lo que haría una persona normal está multiplicado por 10, 20 veces. El sujeto se siente con ese grado de expansividad, se siente con esa capacidad, después empiezan a ver las consecuencias, ¿no? Porque hay personas que tienen una posible organización donde parte de ese malestar, digamos, bueno, no les genera ninguna consecuencia negativa, y hay otros pacientes que de ese estado de expansividad empiezan a ver las consecuencias, ¿no? De que no se puede con todo eso, y entonces aparecen generalmente muchas deudas, gastos excesivos, decisiones excesivas en relación a ciertas conductas, ¿no? No se quiere una vez de vacaciones, planifica 2, 3, 4, 5 viajes, todo en exceso. Entonces va a haber más, 3 o más de estos síntomas, con irritabilidad, aumento de la autoestima, sentimientos de grandeza, puede haber ideas delirantes de grandeza, realmente sentirse, bueno, rozamos con algún candidato presidenciable de hoy y de todos los tiempos, porque no solamente hoy en día aparece esto. Bien, entonces, aumento de esa autoestima, sentimientos de grandeza, de expansividad, dijimos, disminución de la necesidad de dormir. Otra cosa muy importante, el paciente pasa semanas, a veces 10 días, sin conciliar el sueño y se siente perfecto, está hacia arriba. Tiende a estar verborrágico, puede aparecer la fuga de ideas, generalmente se manifiesta con cierta presión sobre la actividad de los demás y sobre la conversación con otros. Como dijimos, la fuga de ideas, los pensamientos van a gran velocidad, está muy distraído, hay un aumento de la actividad dirigida hacia algún objetivo y en algunos momentos se pierden esos objetivos, ya hay una agitación psicomotora, participación excesiva de actividades. Eso es lo que denominaríamos un cuadro de manía. ¿eh? Esto se verifica, se puede cuantificar en determinadas guías. Recuerden que habíamos hablado de que teníamos una guía de Hamilton para la ansiedad y otra para depresión. Bueno, existen también el Hamilton para manía.
son algunos ítems que se cuantifican para saber más o menos un puntaje, pero esto, digamos, cuando se presenta en la clínica es bastante claro, ¿no? Las personas del entorno, del paciente. Una característica importante de los bipolares es que el paciente cuando está en un episodio maníaco no suele consultar, no tiene ganas de estar más abajo, se siente tan bien allá arriba que no quiere hacer una consulta. El problema son las deudas, las decisiones que toma, las cosas que lleva adelante. No sé, puede divorciarse, puede dejar los hijos a cargo de otro progenitor, ¿no? Empieza a haber consecuencias más severas. Entonces, por eso requieren tratamiento. Muchas veces estos cuadros tienen juicio conservado y otras veces no, ¿sí? Hay una pérdida adjudicativa, podríamos decir transitoria, en el cuadro de manía, que muchas veces hace que los profesionales tengamos que determinar ciertas decisiones. Y sobre todo porque el paciente no quiere dejar de sentirse así, con esa cantidad de energía. Además, hay pacientes que suelen tener cambios de la manía a la depresión. Y cuando el paciente ya está acostumbrado a esos cambios, no quiere que llegue nunca el episodio de depresión, ¿no? Donde se siente bajoneado y siente que no puede con nada en su vida. Bien, la diferencia, digamos, con el episodio hipomaníaco es que generalmente en el episodio hipomaníaco no se llega a la fuga de ideas, no se llega a esa hiperactividad constante con ese grado de insomnio. Los síntomas están en menor intensidad. Recuerden que si ya vamos por los 2 años, entonces hablamos de un cuadro ciclotímico, que puede estar en un periodo maníaco o puede estar en un periodo depresivo o puede alternar con ambos. El ciclado de los pacientes bipolares puede ser rápido, puede ser lento o puede ser muy lento. Hay pacientes que tienen cierto ciclado rápido, pero cumplen los criterios para manía y para depresión. Entonces no estaríamos hablando de un trastorno ciclotímico, que son síntomas de baja intensidad, pero que duran prolongadamente a lo largo del tiempo. Una cuestión importante que la podemos ver en el gráfico siguiente, fíjense que el paciente tiene el episodio maníaco y luego puede tener un episodio depresivo o no, pero pasa por la normalidad, ¿no? Si esto es la eutimia, digamos, el paciente bipolar va a pasar por el punto de la eutimia, ¿no? En algún momento, entre un episodio y otro, hay una mejoría clínica. El paciente vuelve a ser el que era, el que todos conocían en su familia, en su entorno. Esa oscilación puede ser profunda o no. Y puede ser enseguida o, como les dije, tener un episodio maníaco, pasar 10 años y después tener un episodio depresivo mayor. En el caso del bipolar tipo 2, decíamos, el episodio es agudo, ¿sí? Se presenta en un breve periodo de tiempo, pero con menor intensidad que una manía, y el episodio depresivo mayor se presenta claramente. También pueden tener un periodo intercrítico de eutimia o no. En cambio, la ciclotimia es más oscilante, ¿eh? La mayoría del tiempo el paciente está o un poquito para arriba o un poquito para abajo. Y en el caso de la distimia, puede haber oscilación sintomática o el paciente estar todo el tiempo deprimido, pero en una depresión de baja intensidad. Y recuerden que estos dos cuadros duran prolongadamente en el tiempo. En el caso, vamos al tratamiento ahora. En el caso del bipolar tipo 1 o 2, siempre con estos pacientes vamos a iniciar el tratamiento con un estabilizador del ánimo. Vieron que yo les dije, la mayoría de estos pacientes debutan con un cuadro depresivo mayor. Lo más frecuente es que el paciente debute con un episodio depresivo mayor. Está visto por estadísticas. Entonces, ojo ahí, si tenemos antecedentes de episodios depresivos mayores anteriores o de manía o hipomanía, o antecedentes familiares, sobre todo de
trastorno bipolar o de ciclotimia, vamos a tener mucho cuidado con el antidepresivo que le vamos a dar. ¿M? Entonces, como debutan con ese cuadro de depresión mayor, lo primero que le vamos a dar es un estabilizador del ánimo. No le vamos a dar un antidepresivo, le vamos a dar un estabilizador, porque queremos que el paciente mejore, pero lentamente. Porque si se nos pasa rápidamente a manía, si está acá y nosotros le damos un dual, como la venlafaxina o un tricíclico, el paciente se va a virar hacia la manía. ¿Mm? Entonces, le damos un estabilizador, dijimos que el gol estándar o la indicación más precisa como estabilizador para los cuadros de bipolar tipo 1 es el litio. Tenemos que ver que el paciente no tenga contraindicaciones de insuficiencia renal o que ya se encuentre hipotiroideo o que tenga alguna alteración cardiovascular. En cuyo caso podemos usarlos de segunda generación como la lamotrigina, pero si debuta con un cuadro depresivo mayor en el contexto de un bipolar tipo 1, tanto si debuta como es un episodio depresivo mayor, vamos a usar litio. En el caso del bipolar tipo 2, podemos usar lamotrigina como primera línea, pero piensa en el litio y la lamotrigina para los dos. Si el paciente tiene antecedentes de uso de litio con buena respuesta, no se habla más, ese es el estabilizador que se va a hacer. Recuerden que cada 6 meses tenemos que controlar todo lo que es función tiroidea, renal y cardiovascular, y vamos a tener que controlar la litemia, porque se acuerdan que hemos dicho que cuando vimos estabilizadores que tiene un índice terapéutico muy estrecho. Eso significa que con muy pocas variantes en la dosis de la toma, el paciente puede hacer un efecto de toxicidad. Porque compite en la eliminación con el sodio, entonces todos los medicamentos como los IECA que actúen a nivel del intercambio de sodio en el túbulo contorneado también van a afectar la excreción de litio. Entonces, trastorno episodio depresivo mayor, tanto sea en un bipolar tipo 1 o 2, pienso en litio y la motrigina. En el caso de que el paciente haya debutado con una manía o con una hipomanía, además de pensar en el estabilizador que va a ser secundario, tengo que pensar en un antipsicótico atípico. Así que lo primero que le voy a dar, ya sea en una manía o hipomanía, es un antipsicótico atípico. Puede ser risperidona, puede ser quetiapina, puede ser olanzapina. Si es un paciente que tiende a la depresión, puede usar el aripiprazol, pero si está en un episodio maníaco, tienen que ser medicamentos potentes que produzcan ciertos síntomas negativos, de sedación, de aislamiento, de reducción de la energía. Por eso los utilizo en estos episodios. Siempre lo ideal sería tratar de mantener al paciente de la eutimia un poquito más arriba, porque eso genera mayor adherencia al tratamiento. Pero bueno, es algo del especialista. Entonces, el debut, si es hipomanía o manía, lo vamos a tratar con antipsicóticos atípicos, y si es depresión, con estabilizadores. Luego vamos a incorporar el antidepresivo. Hay muchas controversias del uso de antidepresivos en bipolaridad. Obviamente que vamos a empezar usando un IRS, no la fluoxetina, vamos a tratar de usar sertralina, paroxetina, escitalopram. Y mucho cuidado con los duales. Casi les diría que no está recomendado el uso de dual. Salvo que el paciente tenga un episodio depresivo muy severo, que no pueda salir con estabilizadores, IRS y antipsicóticos. En el caso de la ciclotimia, podemos utilizar IRS o estabilizadores a largo plazo, y en el caso de la distimia también. Ya ahí nos proponemos un tratamiento prolongado a lo largo del tiempo. ¿Quedó claro entonces el tratamiento en bipolaridad y en depresión? ¿Alguna duda al respecto? No, No, profe, profesora. ninguna. Ok. Bien, entonces vamos a hablar algunas palabras en relación a suicidio. Recuerden entonces
¿Qué tengo que saber para un examen? Bueno, la posibilidad de mencionar los cuadros clínicos, ¿sí? Bueno, ¿qué son los trastornos del estado de ánimo? Bueno, tenemos por un lado las depresiones y por otro lado los trastornos bipolares. Entonces, nombrarlos, los diferentes diagnósticos que existen y más o menos tener alguna idea de ciertos criterios diagnósticos de los más importantes, como la manía, la depresión mayor. Eso en el caso del estado de ánimo. ¿Está? Profe, no. Ujú, En contexto así de una consulta APS, por ejemplo, si yo pienso que el paciente tiene un trastorno depresivo mayor, lo mejor ujú. sería indicarle un IRS y derivarlo al psiquiatra o directamente derivarlo, porque yo no sé si es el debut de un trastorno bipolar como para empezar con un estabilizador. No, lo que pasa es que está buena tu pregunta. Lo que pasa es que es muy frecuente que los pacientes hoy consulten por cuadros en el estado de ánimo. A veces son cuadros leves, es decir, la sintomatología es leve y entonces te hace dudar si realmente cumple criterios para un trastorno depresivo mayor. A veces es un trastorno depresivo, pero no mayor. Es tan frecuente, digamos, esa consulta que imagínate hasta que consigamos la consulta con el especialista, sobre todo si estamos en el ámbito de lo público, va a pasar mucho tiempo. Entonces, lo que hacemos es iniciar ese tratamiento con el IRS. Por supuesto que el inicio del tratamiento tiene que ir concatenado con dos cosas. Por un lado, la posibilidad de abordaje interdisciplinario con un psicólogo del mismo centro de salud, y por otro lado, con la derivación al especialista para que haga un control. Pero si hay mucho displacer y nosotros vemos que el paciente requiere una intervención porque la sintomatología es muy molesta, entonces iniciamos el tratamiento con un antidepresivo. Profe, en el caso del trastorno depresivo mayor, si puede indicar, por ejemplo, la vilazodona, que tiene doble efecto. Sí, la vilazodona sabemos que es un antidepresivo nuevo. Se utiliza generalmente en cuadros menores, no está indicada como primera línea de tratamiento, es más del manejo del especialista. En el vademecum, por ejemplo, del ambiente de lo público no está, pero sí recuerden que la vilazodona tiene una ventaja que es, primero, para cuadros no tan severos, depresiones leves o moderadas, en cuanto a su intensidad y también en pacientes que han experimentado efectos adversos a nivel sexual con otros IRS. ¿Podemos darla de primera línea del tratamiento? Sí, si es un paciente joven que tiene una depresión menor, podemos usarla de primera línea, pero por lo general la utilizamos como una opción a los IRS. Ok, gracias, profe. No, de nada. ¿Alguna otra duda? Por otro lado, decirles que muchas veces nosotros vemos un paciente que viene y nos dice, yo estoy en tratamiento con escitalopram y clonazepam. Bueno, puede tener un cuadro depresivo, puede tener un cuadro bipolar, puede tener un cuadro de insomnio, puede tener un cuadro de ansiedad, puede tener un cuadro residual de una psicosis. Tenemos que investigar un poquito más en la historia de ese paciente, porque ustedes saben que la medicación se utiliza para muchas funciones. Ya si veo un paciente que está con un estabilizador, por ejemplo, está con litio o la motrigina asociado a sertralina y asociado a un antipsicótico atípico, puede ser que ese paciente tenga un trastorno de la personalidad con alteraciones en el estado de ánimo o puede ser que sea un paciente bipolar. Por eso es importante preguntar sobre los signos y síntomas. En el caso de la bipolaridad, los periodos intercríticos están libres de síntomas, es decir, del episodio maníaco, hipomaníaco, al episodio depresivo no hay sintomatología. En cambio, en los trastornos de la personalidad son rasgos disfuncionales que acompañan al sujeto durante toda su vida. Puede haber momentos de agudización de síntomas, pero es en el contexto de una disfuncionalidad que viene desde la infancia o de la adolescencia, el paciente nos puede relatar. ¿Mm?
Ok, ¿alguna otra pregunta? Bueno, Profe, una pregunta. sí, Con respecto a la duración sí. del trastorno bipolar, o sea, entre manía y depresión, más o menos, ¿hay alguna estimación de tiempo? ¿Cuánto puede durar? No, no, es muy variable, es muy variable. A veces decíamos, bueno, los especialistas dentro de lo que es la psiquiatría de la bipolaridad, existen varios autores, entre ellos un autor americano que es Aki Skal, que habla de un espectro de bipolaridad, es decir, son como 10 diagnósticos, que bueno, es obviamente para el manejo del especialista, en donde hay diferentes momentos de aparición de los síntomas, pueden ser más cercanos y agudos, pueden ser más lejanos y tenues o con la misma agudeza, en fin, toman diferentes nombres. No, no se sabe exactamente. Tratamos de que esa fluctuación en el estado de ánimo no tenga que ver con la medicación y entonces los estabilizadores son los que mejor han demostrado que mantienen la estabilidad del paciente a largo plazo. Tanto será la motrigina en el caso de la depresión, como la carbamazepina o el valproato en el caso de la hipomanía, los que mejor han respondido los pacientes, pero no se sabe exactamente. Pueden pasar 10 años, pueden ser meses, pueden ser varios años o varios meses, es indistinto. Generalmente tiene que ver con la historia de vida del sujeto. Con la observación también hay pacientes que han tenido cuadros hipomaníacos y bueno, no han consultado, tampoco han tenido un entorno que ha podido detectar eso. ¿Mm? Recuerden que hay cuadros que son bien definidos y hay otros cuadros más flu, podríamos decir, o con menos síntomas que por allí nos hacen dudar de una bipolaridad, pero que no es una bipolaridad en sí misma. Para sacarse la duda hay que consultar con el especialista, obviamente. ¿Alguna otra duda? Bueno, yo quería decirles dos o tres cosas importantes en relación al suicidio. Sabemos que es el motivo de consulta más frecuente hoy en día en situación de urgencia o emergencia. Los pacientes rara vez vienen a consultorio externo con esto. Las ideas suicidas generalmente están solapadas dentro de un cuadro clínico. Puede ser una psicosis, un cuadro de depresión, un cuadro de ansiedad, un TOC grave, un trastorno obsesivo compulsivo grave, un trastorno de la personalidad, o puede no haber patología de salud mental y aún así aparecer esa idea suicida en relación a momentos de la vida, crisis vitales que llamamos, ¿no? Que es habitual que eso pase, como, bueno, no tengo ganas de seguir, por ejemplo, alguien que atraviesa un divorcio o que, bueno, se siente fracasado en alguna instancia de su profesión o de su estudio. Son situaciones que perfectamente pueden aparecer en el desprendimiento, de la adolescencia, de los padres, en fin, hay un montón de situaciones donde esto es más frecuente que ocurra como idea, ¿no? El suicidio consumado en sí mismo, sabemos que no, es indistinto, digamos, al género, pero sí las modalidades todavía siguen siendo más agudas, las modalidades de intentos de los hombres, que generalmente tienen que ver con armas blancas, armas de fuego o ahorcamiento. En el caso de las mujeres está más vinculado a la ingesta medicamentosa, o de tóxicos. De todas maneras, hay que prestar atención a todo intento o idea suicida. Hay pacientes que el acto suicida está en el contexto de un acting out. ¿Qué es un acting out? Es un pasaje al acto, es una acción que el sujeto lleva adelante sin deliberación consciente que implica mostrarle algo a alguien. A veces ese acto, digamos, está dedicado para que alguien tome conciencia, ¿no? De lo que está sucediendo.
Aún así, eso que podría darse en llamar ese viejo y remanido llamado de atención, tiene que ser tenido en cuenta, porque no toda persona llega a ese extremo, ¿no? Para llamar la atención de otro. Entonces, siempre tenemos que darle importancia. En el caso de que el paciente no consulte con eso, tenemos que preguntar por ideas suicidas en el paciente con manía, con depresión, con ansiedad, con una crisis de angustia, con una psicosis. Tenemos que preguntar si pensó claramente en quitarse la vida o si pensó en no seguir o pensó que no podía vivir más. Hay que hablarlo sin prejuicios. Siempre hubo un gran prejuicio respecto a este tema que tiene que ver con lo religioso, el catolicismo. El suicidio es pecado y ese pecado es un pecado mortal, digamos, por el cual uno se condena al infierno. Entonces, durante mucho tiempo, hablar de esas cuestiones era mala palabra. Aunque no crean, era de tanto peso la opinión religiosa que eso hizo que durante mucho tiempo no se hablara de estos temas. Después, con el correr del tiempo, se hablaba de cierto prejuicio en que la difusión de la prevención del suicidio producía de alguna manera mayor cantidad de intentos. Sí, por supuesto, sabemos que hay determinados factores que aumentan el intento de suicidio, pero generalmente tiene que ver con crisis sociales, aislamiento, reducción de las redes alrededor del paciente. Ahora vamos a ver algunos factores protectores y otros que no. Entonces, como primera premisa, tener en cuenta a toda instancia, tanto el intento que nos parezca banal o simple, como el llamado de atención. El suicidio consumado es bastante frecuente, por supuesto que los intentos se dan en mayor frecuencia que en el suicidio consumado, gracias a Dios. Em, Cada vez hay más estadísticas en relación a esto en jóvenes a edades cada vez más tempranas. Es a veces la primera o segunda causa de muerte conjuntamente con los accidentes o algunas enfermedades prevalentes graves en niños y adolescentes. Y bueno, ustedes saben que a veces tiene que ver con fenómenos sociales, como estos desafíos que aparecían en TikTok, donde muchas personas que se encontraban bajo aislamiento en el campo, por ejemplo, adolescentes que solo tienen acceso a un celular, o personas que están en un contexto de baja continencia familiar, terminan siendo presos de esto. Por otro lado, las causas del suicidio obedecen a múltiples circunstancias. En general, uno podría decir que el suicidio en sí mismo implica un acto vacío que tiene como fundamento el sinsentido. Por más de que un sujeto se haya sentido sufrir demasiado o haya querido dejarle un mensaje a alguien, en el fondo es un acto de sinsentido, ¿no? No hay ninguna razón fundamental que uno pueda justificar de por qué tomó la decisión de intentar quitarse la vida o de lograrlo, ¿no? Entonces, ese vacío que produce la significación de un sentido del suicidio es lo que genera mucha repercusión en la persona y también en todos los de su entorno, en el caso de llegar a lograrlo. Ok, bien. Em, Fíjense que hay una alta prevalencia de compromiso de la salud mental del paciente. Pueden ser cuadros afectivos, depresivos, o pueden ser cuadros vinculados al consumo de sustancias. Hoy en día esa tendencia está increciendo. Muchas veces el paciente bajo los efectos del alcohol, de la cocaína, desconoce, digamos, ciertos filtros racionales o de inhibición que podría tener para evitar esa cuestión. Por otro lado, es importante tener en cuenta que, bueno, obviamente que el Código Civil considera, digamos, que el suicidio es una muerte violenta. Entonces, tiene que ser investigada. Por lo general,
se llama al médico policial, sobre todo si la persona es encontrada en su domicilio. Primero obviamente se intenta revivirla, ¿no? O tratar de generar medidas de sostén que impliquen la recuperación de la vida. Si es así, lo primero que hay que hacer es dar atención médica. Pero si el paciente está sin vida, constatamos eso, hay que llamar al médico policial y de ahí se abre una investigación, generalmente en fiscalía, donde se trata de investigar cuáles fueron las razones, ¿no? Si esa persona dejó una nota, si dejó alguna explicación, algún mensaje, alguna cuestión, porque, bueno, no siempre puede ser un suicidio, a veces puede ser un homicidio, entonces hay que investigar. Obviamente que los profesionales que asistimos a esos pacientes no tenemos ningún tipo de responsabilidad profesional, salvo que hayamos cometido una impericia, una imprudencia, pero por lo general nosotros damos cuenta de qué cuidados le brindamos al paciente, qué indicaciones le damos al paciente con ideas suicidas. Hay pacientes que tienen un alto riesgo y que no se puede evitar el suicidio por más que querramos. Tenemos que demostrar, como siempre les digo, que hemos operado conforme a las leyes que regulan nuestra práctica, ¿no? Con prudencia, pericia, operancia y no cometer negligencia. ¿M? Entonces, siempre vamos a dejar constancia de la atención y de las medidas que tomamos en relación a esa atención. Es muy importante que dejemos en registro de la historia clínica. Si nosotros registramos que el paciente tiene ideas suicidas o que ingresa por un intento de suicidio, tenemos que especificar cuáles son los cuidados que nosotros le proponemos a ese paciente. Si le indicamos la internación, que no siempre va a ser así, porque el paciente puede tener un entorno continente, a lo mejor hizo una ingesta medicamentosa que se pudo tratar en las primeras horas, lo dejamos en observación y el paciente está clínicamente estable y tiene una familia continente que se va a encargar de vigilar sus conductas hasta que pueda restablecer su tratamiento, si es que lo tenía. Entonces de ese modo podemos dar el alta, ¿no? No siempre se va a quedar internado, pero en principio se sospecha que sí. Entonces es muy importante dejar por escrito lo que consideramos dentro del examen semiológico, cuáles son los riesgos y cuáles son las medidas que tomamos como médico para esos riesgos, tanto seamos médicos generalistas o especialistas. ¿Mm? Bien. Muy importante, si hay una ideación suicida marcada, si hay tentativas suicidas en el periodo previo, si hay planificación, es decir, si el paciente nos cuenta cómo va a llevar a cabo. Hay pacientes que lo dicen en general y otros que relatan, digamos, con lujo de detalles, cómo pensaron hacerlo. Muchas veces hay pacientes que tienen un cuadro de depresión de larga data y que han mejorado en el último tiempo y eso a veces se percibe como la mejoría antes de la muerte, ¿no? En el sentido de estar tranquilos, de que ya saben cómo van a resolver ese sufrimiento yéndose. Entonces, bueno, es importante en esos pacientes tener en cuenta la internación. ¿Mm? Obviamente que tenemos que saber si se encuentra dentro de grupos etarios como pueden ser jóvenes o de la tercera edad. Los pacientes de la tercera edad por soledad, por enfermedades crónicas, también a veces deciden quitarse la vida con más frecuencia que una persona que está en el periodo activo de la vida. El paciente puede hacer referencias directas o indirectas a la muerte que tenemos que tener en cuenta, arreglar cosas, ¿no? Previo al irse. Em, este, la pérdida reciente de algún familiar, son todos factores, digamos, que sumados hablan de un cierto riesgo. Alteraciones negativas en su contexto, como pueden ser separación, dificultades con algún hijo o con algún familiar directo, sensación de desesperanza o mucho enojo que lo envalentone, digamos, para tomar la decisión, sentirse perturbado psicológicamente, que le sea indistinto el tratamiento, le da lo mismo,
bueno, que tenga antecedentes obviamente de intentos anteriores o fuga. ¿Mm? Bien. Em, Obviamente que hay algunas otras instancias que son de mayor riesgo y que también la tenemos que tener en cuenta, pero son todos factores de riesgo, ¿no? Para la detección y el abordaje. Hay algunos factores protectores que tienen que ver con esto que yo les decía, una red familiar continente. A veces hay problemas a nivel familiar, pero hay una o dos figuras que son muy cercanas a la persona y están en condiciones de asistirlo. Obviamente que es muy importante el estilo de personalidad, si el paciente tiende al conflicto o tiende a sentirse desbordado, o a veces cuenta con un trastorno de personalidad previo, donde hay sentimientos de vacío, de malestar, son pacientes que tienden más a intentar suicidarse. Obviamente que dentro de lo cultural hay veces que hay otra precisión o respeto por la vida o hay otras alternativas de lo que se hace cuando uno no se siente bien, que si no existe esa formación, el grado de instrucción también en algunas instancias es un factor protector. Bueno, obviamente que la planificación, la impulsividad, el estado psíquico, la patología concomitante, ya sea una patología orgánica crónica como una patología de salud mental, desencadenantes en el contexto familiar o personal del paciente, como dijimos, pérdidas, divorcios, separaciones, bien, todos podrían ser factores de riesgo. Y entonces, decíamos, es importante poder abrir a la conversación. A veces empezamos por preguntar cuestiones más generales hasta lograr un cierto grado de intimidad donde el paciente nos pueda decir qué le pasó, qué sintió, por qué realizó el intento, o cómo empezaron estas ideas, qué antecedentes tiene, qué pensó hacerse, cómo. Últimamente, yo creo que les contaba, me tocó evaluar un paciente que estaba bajo consumo de sustancias y de repente una persona que había luchado mucho por salir desde abajo, una familia humilde, trabajadora, había terminado la escuela, estaba estudiando mientras trabajaba, pero tenía consumo problemático de sustancias y en ese momento no tenía contención psicológica ni psiquiátrica y el paciente, luego de haber consumido, había tomado la decisión casi de manera impulsiva. Esos casos se ven muy a menudo, lo mismo que en los cuadros de psicosis, donde hay a veces alucinaciones imperativas o no hay alucinaciones, pero hay el convencimiento, a veces en el contexto de idea delirante o en el periodo residual de la psicosis, donde no hay ideas delirantes, pero hay síntomas negativos como depresión, es muy frecuente el intento de suicidio, ¿no? Este paciente me decía que en las últimas 24 horas se había trasladado, se había encontrado con un montón de personas, eh, amigos, bueno, en fin, empleador, etcétera, etcétera, todos encontrándolo mal, sintiéndolo mal, habían querido intervenir, pero él lo único que hacía era trataba de birlar esa contención y quedarse solo. De hecho, su abuela se dio cuenta, la pareja de la madre que estaba en la casa también se dieron cuenta, trataron de vigilarlo, en algún momento quedaron dormidos a las 4 de la mañana y él, tal como lo había planificado, hizo un nudo y se colgó. Gracias a Dios, digamos, los ruidos hicieron que se despertaran y lo pudieron salvar. Hoy en día el paciente está mucho mejor, pero bueno, en aquel momento había una decisión absoluta, ¿no? Y la desolación, ¿no? A nivel familiar, porque, bueno, todos intentaban brindar ayuda. Muchos de esos casos aparece la culpa posterior muy grande por parte de los amigos, de familiares. Realmente por experiencia les digo, chicos, uno cuando un paciente suicida está decidido, muy pocas veces hay algo que uno puede hacer.
incluso a veces como profesionales, tenemos pocas herramientas para saber hacer allí. Muchas veces el paciente pide ayuda comunicando todo esto y aunque se niegue a recibirla, lo comunica y de esa manera uno puede estar más cerca, ¿no? Bueno, hasta aquí entonces, bueno, obviamente que si decidimos la internación, como les dije, porque es un paciente de riesgo, como este último que yo les comentaba, que si bien tenía contención, era un paciente que tenía una idea muy marcada. El paciente no lo podemos dejar allá en la última habitación del pabellón, tenemos que vigilarlo con el personal de enfermería. A veces pedimos que un familiar se quede 24 horas acompañándolo o con un acompañante terapéutico hasta que el paciente pueda salir de este cuadro clínico. A veces llevan meses en recuperarse. Ok, ¿alguna pregunta sobre esto? Quedan muchas cosas por decir, pero bueno, más o menos un pantallazo para que tengan en cuenta sobre los mitos del suicidio. ¿Alguna cosa que quieran comentar? ¿Alguna duda? Bueno, si no hay dudas ni preguntas, les cuento entonces que nos vamos a encontrar